Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva oportunidad pues vamos a realizar un ejercicio, un programa en PCInt, un programa en pseudocódigo, en el programa PCInt de una sentencia condicional múltiple selectiva en este caso. En el anterior video vimos cómo hacer una sentencia condicional múltiple anidada. Bueno, para dar inicio al programa, pues les voy a leer el enunciado, que es con el cual vamos a trabajar. Les sugiero que lo copien, por cuanto no, tal vez no lo pongan en el video porque se hiciera muy largo. El enunciado dice lo siguiente. Una compañía de seguros para autos ofrece dos tipos de pólizas. La una es la cobertura amplia, que es la póliza tipo A, y la otra daños a terceros, que es la póliza tipo B. Para el plan A, la cuota base es de $1,200. Para el plan B es de $950. Ambos planes se les carga el 10% del costo si la persona que conduce tiene por hábito beber alcohol. Y 5% si utiliza lentes. 5% también si padece alguna enfermedad como deficiencia cardíaca o diabetes. Y si tiene más de 40 años se le carga el 20%. Caso contrario, solo el 10%. Todos los cargos se realizan sobre el costo base. De ahí te toca realizar un programa para determinar cuánto le cuesta a una persona contratar una póliza. Ese sería, amigos, el enunciado con el cual vamos a trabajar. Iniciamos nuestro ejercicio. Tenemos el proceso y el título que le vamos a dar a nuestro ejercicio. En este caso sería el ejercicio número 4. Le ponemos ejercicio 04. Listo. Ahora vamos a definir lo que son las variables. Ponemos la palabra reservada para el sistema, que es definir. Y ponemos las variables. En este caso voy a trabajar con P1, P2, P3 y P4 como carácter, que esas van a ser las variables de la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4. Entonces definimos como P1, P2, P3 y P4. Lo definimos como carácter. Esas van a ser las respuestas a las preguntas. ¿Sí? Vamos a definir también una variable más por cuanto necesitamos saber la edad de la persona. Vamos a definir esa variable. Ponemos definir ed, en este caso que le voy a poner a la variable la cual contenga la edad, como entero. La edad va a ser un entero. ¿Sí? Podemos definir también el tipo de plan, en este caso A o B. El resultado de la pregunta 2, porque el resultado de la pregunta 1 va a ser el tipo de plan, que va a ser A o B. El resultado de la pregunta 2, que va a ser con la variable RP2. Perdón, aquí es coma. RP2, el resultado de la pregunta 2, coma. El RP3, que va a ser el resultado de la pregunta 3, o sea, el proceso. El RP4, que va a ser el proceso, el resultado de la pregunta 4. El red va a ser el resultado de la edad. El valor total del plan A y el valor total del plan B. Todo eso lo definimos como real, por cuanto van a ser datos de dinero. ¿Sí? Y los dineros tienen a veces centavos, entonces lo definimos como real. Hasta ahí estamos bien, amigos. Ahora vamos a iniciar lo que es la realización del ejercicio. Escribimos, necesito que se visualice la pregunta al usuario, entonces le ponemos al programa, para visualizar la palabra reservada es escribir. Escribir, entre comillas ponemos el mensaje que queramos que se visualice. En este caso necesito que se visualice la pregunta. Este no es, perdón.
la pregunta. ¿Cuál va a ser la primera pregunta? La primera pregunta va a ser ¿qué tipo de plan desea aplicar? ¿El tipo A o tipo B? Entonces ponemos ¿a qué tipo de plan desea aplicar, coma, y le damos las opciones al usuario? Tipo A o tipo B. Entonces el usuario nos va a ingresar uno de las dos opciones, la A o B. Necesito que el usuario solo ingrese tipo A o tipo B, que eso lo va a tomar el sistema como carácter. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra primera pregunta. Y ahora la variable que va a definir el resultado de la primera pregunta va a ser, o sea, perdón, sí, en este caso sería el resultado de la primera pregunta, la respuesta. La primera pregunta va a ser la variable P1. Entonces ponemos que el programa nos lea la variable leer, la variable P1. ¿Sí? No nos olvidemos del punto y coma. Y seguimos con la siguiente pregunta. En este caso les sugiero que tengamos todos el programa que tenga primero, lea todas las preguntas, todas las respuestas, tenga el programa en sí para poderlas trabajar luego. Se nos va a hacer mucho más fácil que estarle preguntando en cada proceso luego, estarle preguntando para obtener la respuesta y en sí las variables. Entonces les sugiero yo que la tengan en sí, hagan primero las preguntas para que el programa en sí ya tenga las respuestas. Entonces la siguiente pregunta es escribir comillas. Y la siguiente pregunta es, ¿tiene hábito de beber? ¿Tiene el hábito de beber? Sí, no nos olvidemos del punto y coma. Y entonces el resultado aquí, perdón, me olvidé acá. De darle las opciones, que es sí, coma, no. Necesito que el usuario me responda con una de las dos, de las dos opciones que le doy, el sí o el no tan solamente. Eso va a ser tomado igual como tipo carácter. Sí, entonces aquí le decimos al programa que lea la respuesta a esa pregunta que va a estar en la variable P2. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿utiliza lentes? ¿Utiliza lentes? Le damos las opciones igual al usuario, sí o no. Cerramos las comillas y el punto y coma. Le decimos al programa que esa respuesta va a estar en la pregunta, en la variable P3. Seguimos con la siguiente pregunta. Abrimos comillas. Todo lo que necesitamos que se visualice siempre va a ir entre comillas, porque si no el programa no lo va a leer, no va a saber entender qué es lo que le estamos pidiendo. Necesitamos que todo lo que se visualice, lo que vaya a escribirse como texto, lo que se le vaya a visualizar al usuario vaya entre comillas. Todo mensaje va a ir entre comillas. La pregunta número 4 es, ¿padece deficiencia cardíaca? Entonces, abrimos signo de interrogación y preguntamos, ¿padece de deficiencia? En este caso la pregunta es más larga. ¿Padece de alguna enfermedad como deficiencia? Pero por hacerlo más corto al programa, vamos a ponerlo de 1. Padece de deficiencia. Padece de deficiencia cardíaca o diabetes. Cerramos pregunta y le damos al usuario las respuestas, que puede elegir el sí o el no. Aquí me olvidé de las comillas. Punto y coma y seguimos. Esa respuesta va a estar en la variable P4, que va a contener esa respuesta. Y la última pregunta.
la última pregunta que vamos a hacer al usuario. Escribir. La última pregunta es: ¿cuántos años tiene? Necesitamos saber la edad para hacerle el cargo del 20% o el 10%. Entonces, en este caso le vamos a preguntar al usuario: ¿cuántos años tiene? Cerramos comillas. Y sabemos que eso va a darnos, el usuario nos va a dar la respuesta en números. Por lo tanto, la variable que va a contener la edad de la persona va a ser la variable ed, que la pusimos desde un inicio como entero. Entonces leemos ed, que va a ser la variable, punto y coma, y con eso ya tenemos todo el ejercicio, todas las respuestas a todas las preguntas que nos pide el enunciado. Entonces aquí sí ya iniciamos ya con el proceso en sí. Le vamos a asignar al plan A una constante. El plan A le vamos a asignar el plan A, el valor del plan A, el cual iba a ser el valor de $1,200. Podemos ponerlos así o podemos ponerlos con coma. En este caso lo voy a poner tipo entero, aunque posterior a ello nos pueda salir real. En este caso lo voy a poner entero para obviarnos números, ¿no? Es de $1,200. No nos olvidemos del punto y coma. Y al plan B le asignamos que era de $950. $950. Listo. Seguimos con el proceso y ahora sí preguntamos para ver cuál de los dos planes eligió el usuario. Ahora vamos con la condición sí. Si la pregunta 1, el resultado de la pregunta 1 es igual a A, que en este caso va a elegir el usuario, ponemos entre comillas por cuanto va a ser una variable tipo carácter. Si la pregunta 1 es igual a el usuario eligió el plan A, entonces vamos a realizar el siguiente proceso. Una vez que el usuario elija el plan A, tenemos que comparar. Sabemos que es el plan A de $1,200. Entonces comparamos con la respuesta de la pregunta número 2. ¿Tiene el hábito de beber? ¿Sí o no? Entonces ponemos una nueva condición. Si la pregunta número 2 es igual a sí, entre comillas igual, es igual a sí, entonces realizamos otro subproceso. Dentro de la condición realizamos otra condición. Entonces aquí sí ya ponemos el proceso en sí, que va a ser el resultado de la pregunta 2 o el proceso de la pregunta 2, que nos sale ahí, ya nos dice el programa mismo nos sacó la variable. Le vamos a decir que contenga, esa variable va a contener el plan, o sea que el valor del plan, que va a ser el plan A, que contiene arriba mismo, ya lo vemos que contiene $1,200. Entonces el plan A por el 10%. Esa pregunta se la aumenta el 10%. Entonces ponemos por el 0.10. Cerramos paréntesis. No nos olvidemos del punto y coma. Y le decimos al programa, si es por verdadero, le va a aplicar el plan A por el 10%. En el caso de que no sea verdadero, de que vaya por falso, necesitamos que aplique el siguiente proceso. Que el resultado de la pregunta 2 no va a contener nada, simplemente va a quedar en 0. ¿Para qué? En el caso de que la respuesta sea no se le va a aumentar nada. El plan va a seguir normalmente con los $1,200. Y como aquí no se le va a aumentar nada, sigue con los $1,200. En el caso de que él diga que sí, se le va a aumentar el resultado de la pregunta 2, o sea, el proceso, que va a ser A por el 10%. Sí, vamos a seguir con lo siguiente. Hasta ahí está con el fin sí. Ya le dejamos con el fin sí. Tenemos el primer procedimiento. Vamos a volver a preguntar para la siguiente pregunta que tenemos, la siguiente variable.
que la pregunta era, ¿utiliza lentes? ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esa respuesta. Ponemos una nueva condición. Sí. El resultado de la pregunta 2. El resultado, perdón, de la pregunta 3, en este caso sería el resultado de la pregunta 3 es igual a sí, entre comillas, perdón. El resultado de la pregunta 3 es igual a sí, cerramos comillas. Entonces, vamos a hacer el siguiente proceso. El RP3 le vamos a asignar, al RP3 le vamos a asignar que va a contener el siguiente proceso. El RP3 va a ser el plan A por el 0.5%. El 0.05%. El 5% sería que multiplicado por el 0.05% nos va a dar ese 5% que es normalmente. No nos olvidamos del punto y coma. Y en el caso de que la respuesta sea no, o sea, vaya por falso, le decimos que el RP3 no va a contener nada. El valor va a seguir siendo 0. ¿Sí? Tenemos el fin sí. Y tenemos la siguiente pregunta. Vamos a trabajar con la respuesta de la siguiente pregunta. Hasta ahí tenemos que si utiliza lentes sí o no. Y va a ser según la respuesta. Y va a acumularse al valor del plan. El 0.5% se va a sumar más. A incrementar el valor del plan, perdón. Entonces trabajamos con la pregunta número 4. Con la respuesta de la pregunta número 4. Entonces preguntamos nuevamente. Si la pregunta 4, el resultado de la pregunta 4 es igual, abrimos comillas, estamos trabajando con datos tipo carácter. Si el resultado de la pregunta 4 es igual a sí, entonces realizamos el mismo procedimiento, pero con la pregunta número 4. Le decimos que la variable RP4 va a contener el siguiente proceso. La RP4 va a ser lo mismo, básicamente. A, por cuanto si es que padece alguna enfermedad, se le aumentaba el 5% igual. Entonces vamos a multiplicarlo por el 0.5 igual. El 0.05, perdón. 0.05, que nos va a dar el 5%. No nos olvidemos del punto y coma. Y en el caso de que la respuesta del usuario sea no, o sea, del cliente sea no, entonces necesitamos que la variable RP4 siga manteniendo su valor de 0 para no sumarle nada al plan. No realiza ningún proceso. ¿Sí? Tenemos el fin sí, cerramos ese fin sí y abrimos otro proceso que ahora último ya nos toca trabajar. Nos tocaría trabajar con lo que es la respuesta de la edad, con la última pregunta. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con lo que es la respuesta de la edad, que ya va a ser un dato tipo carácter, tipo numérico entero. Le ponemos en el programa, abrimos otra. Listo, tenemos allí. Abrimos sí. Si la edad, ed, que era la variable que contenía la edad, es mayor a 40, si era mayor a 40, entonces, si la edad era mayor a 40, entonces la variable red iba a contener el siguiente proceso, el resultado del siguiente proceso. Y vamos a aumentarle el 20% en este caso, si es que era mayor de 40 años. Entonces multiplicamos el plan A por el 0.20. Nos olvidamos del punto y coma. Y en el caso de que la respuesta sea no, que en este caso la palabra reservada para falso es sí, no, entonces red va a seguirse manteniendo en 0 para no sumarle nada o no aumentarle nada al plan.
Perdón, no se mantenía en cero, por cuanto nos decía el caso contrario, solo aumentábamos el 10% al plan, entonces no se sigue manteniendo en cero. Si es menor a 40, igual se le cobra el 10%. Entonces, si no es mayor a 40, va a ser menor a 40, que para eso está la condición. Entonces, en este caso, red va a contener que le vamos a aumentar al plan el 10%, que multiplicado por 0.10 va a dar ese 10%. Sería A por el 0.10, que nos va a dar ese 10%. ¿Sí? Entonces tenemos el fin sí. Bajémosle un poco más al programa. Tenemos el fin sí. Y ahora sí le ponemos en sí el valor total del plan A, que la variable era BTA, valor total del plan A, que no va a ser más que la suma de todos los resultados del proceso en las preguntas que teníamos. Entonces sumamos, abrimos paréntesis y sumamos primero el plan A, que era contenía el valor de 1200, la variable A, que contenía el valor de 1200, más el resultado o el proceso de la pregunta 2. ¿Sí? Tenemos más el proceso de la pregunta 3, que es la variable RP3, más el proceso de la pregunta 4, que es la variable RP4. RP4 y más red, que era la variable que contenía sobre la edad, el resultado del proceso de la edad, ¿no? Listo, eso va a contener lo que es la variable BTA, va a ser el valor total del plan. Entonces aquí necesitamos que se escriba. Vamos a visualizar la palabra reservada para el PCI, desde escribir. Vamos a visualizar el valor total de la póliza tipo A es de, y vamos a escribir la variable que contiene ese valor. Entonces escribimos el valor total de la póliza de tipo A es de, ponemos 2 puntos, le damos un espacio y ponemos el signo de dólar o de dinero. Le damos un espacio para que no quede tan apegado al resultado. Cerramos comillas, ponemos una coma y ahora sí escribimos la variable. ¿Cuál era la variable que tenía el resultado de todo esto? Era la variable BTA, que le escribimos al final, que es esta variable. Esa variable es, ¿no? Entonces escribimos aquí la variable BTA, que ahí nos sale. Ponemos el punto y coma y ya tenemos básicamente el resultado para el plan A. Tenemos el resultado para el plan A. Y ahora no nos queda más que básicamente vamos a copiar lo mismo y cambiar en todos los procesos. En vez del plan A le vamos a poner el plan B, que eso nos va a ser mucho más fácil en cuestiones por recortar el tiempo del video. Sí, porque si no va a salir muy largo y tengo unas cosas que realizar. En todo caso vamos a copiar todo el proceso que hicimos con el plan A, pero ahora lo vamos a hacer para el plan B. Sí, ahí tenemos, copiamos y lo pegamos debajo. Ya, entonces ahí se nos acabaría lo del plan A. Antes de copiarlo, ponemos aquí, si el resultado de la pregunta 1 era A, entonces realizaba eso. Si no, aquí ponemos la palabra reservada si no, para que se vaya por falso. Que el resultado de la pregunta 1 pudo ser B, entonces no se va a ir por verdadero. Acá tenemos el proceso solo que se vaya por verdadero, que va a ser si es que el resultado es que eligió el plan A. Si no, si se va por el plan B, entonces básicamente es el mismo procedimiento. Ya, ustedes pueden ver aquí, si el resultado de la pregunta 1 es igual a A, eso no iría.
porque ya el programa sabe que no se va a ir por A, se va a ir por B. Déjenme suprimirles a todo un espacio que se fue de más. Eso lo borramos porque era de la primera pregunta. Entonces aquí trabajamos. Si el resultado de la pregunta 2 es igual a sí, entonces RP2 va a contener, ahora ya no le multiplicamos por el plan A, sino por el plan B. Por el plan B, por el 0.10, que nos va a dar el 10%. Y si en el caso de que no, de que la respuesta sea no, igual va a seguir la variable en 0. Y con la siguiente pregunta trabajamos de la misma manera. Si P3, el resultado de la respuesta de la pregunta 3 es igual a sí, entonces le aplicamos que ya no va a ser el plan A, sino en este caso el plan B, que va a ser de $950. Y así trabajamos con todas las demás respuestas que tenemos. Solo le vamos a cambiar la variable. En vez de A le ponemos la variable tipo, la variable B del plan B, que va a contener los $950 en todos los casos. Y tenemos ya, fuéramos al último, donde que tenemos el valor total del plan. Entonces tenemos la variable el valor total, estaba el valor total del plan A, pero necesitamos el valor total del plan B, que es la variable BTB. Y la variable BTB va a contener, igual que el plan A, la suma, pero ahora con este caso con el plan B, de todas las demás variables que contienen los resultados a todos los procesos. Y visualizamos igual para que el usuario pueda ver que el valor total de la póliza de tipo que estaba en el cuestionamiento anterior al tipo A, en este caso le cambiamos a B, es de, y escribimos la variable que contiene ese valor, que es BTB. Entonces aquí ya no va BTA, sino iría BTB. ¿Sí? Hasta ahí tenemos hecho todo el ejercicio, amigos. Eso sería todo en sí de lo que es el proceso. Vamos a correr el programa a ver si tenemos algún error. En este caso ya no sale el programa en sí, no sale ya el proceso. Y nos pregunta, ¿a qué tipo de plan desea aplicar? ¿Al tipo A o tipo B? Sabiendo que el plan A contiene los $1,200 y el plan B es de $950. Sabiendo también de que el plan A es una cobertura amplia y el plan B es solo sobre daños a terceros. Sí, entonces aquí nosotros elegimos, en este caso vamos a elegir el plan A. Dice, ¿tiene hábito de beber? Le voy a poner que no. ¿Utiliza lentes? Le voy a poner que no. ¿Padece deficiencia cardíaca? Le voy a poner que no. ¿Cuántos años tiene? Aquí tenemos que tener en cuenta de que el programa nos pedía que si era mayor a 40 años, le aumentaba el 20%. Si era menor de los 40 años, que se iba por falso, nos aumentaba el 10%. Entonces aquí yo tengo 25 años, más o menos le pongo ahí y ya nos va a dar que el valor de la póliza del tipo A es de 1,320. Solo nos aumentó el 10% por tener los 25 años, por ser menor a 40 años. En el caso de que hubiésemos puesto sí a las demás preguntas, pues nos hubiese aumentado el proceso que teníamos, los 5%, 10% respectivamente de la pregunta. Sí, está bien realizado el programa. Aquí les voy a dejar visualizar lo que es el diagrama de flujo. Entonces eso es todo, amigos. Este es un ejercicio de sentencia condicional múltiple selectiva realizada en pseudocódigo en el programa PCI. Hasta la próxima, amigos. Cualquier duda o inquietud, no duden en escribirme. Podré ayudarles con mucho gusto.